El 12 de agosto de 2026 se estrenó el capítulo 13 de la cuarta temporada de Re:Zero, uno de los más esperados por los fanáticos, no solo porque finalmente nos revelarían qué ocurrió con los recuerdos de Subaru, sino también porque marcaría el esperado regreso de Ren a la serie. Como cada semana, te traigo mi análisis detallado del episodio, en el que hablaremos sobre algunos detalles omitidos de la novela ligera, datos curiosos y por supuesto, un poco de mi opinión personal, continuando con la adaptación del volumen 24. Pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo inicia con el nuevo plan de Subaru: buscar el libro de los muertos de Rey Astria con la esperanza de encontrar alguna pista que les permita derrotarlo y superar el segundo examen. Sin embargo, el grupo plantea una pregunta bastante válida: ¿Rey realmente está muerto? En la novela ligera, Subaru comenta internamente que la única razón por la que cree que Rey murió en el pasado es por las revelaciones de sus compañeros, pues, considerando la enorme cantidad de energía que posee, sería prácticamente imposible llegar a esa conclusión por sí mismo. Es precisamente en ese momento cuando Subaru descubre las exorbitantes edades de varios de sus compañeros. Como curiosidad, si lo pensamos bien, la facción de Emilia está llena de personas con siglos de vida, como Pac, Roswaal, Beatriz, Ryuzu y Clink. Mientras tanto, entre los miembros más jóvenes encontramos a Garfield, Petra, Meili y Agnerose, quienes rondan los 14 y 15 años de edad. El anime también omite una pequeña conversación de Subaru tras conocer la edad de Emilia. Para él, su longevidad no resulta especialmente extraña, considerando que es una semielfa. Emilia le pregunta a Subaru si ahora le tiene miedo, especialmente después de haber descubierto su parecido con Satella. Sin embargo, fiel a su ignorancia y sin comprender del todo la situación, Subaru termina limitándose a decirle, completamente avergonzado, lo hermosa que es. Emilia por su parte se sonroja, mientras Subaru acaricia a Beatriz para tranquilizar su corazón. Al escuchar la ya típica frase de Subaru, Emilia se emociona. Sin embargo, el anime omite que, inmediatamente después, se peñisca las mejillas para volver en sí, ya que habían acordado que la amnesia de Subaru no debía convertirse en el centro de todo. El plan, en teoría, era bastante simple: utilizar el libro de los muertos de Rey como una especie de manual de estrategia para descubrir cómo derrotarlo. Considerando la existencia de la biblioteca Taigeta, incluso es posible que los libros hayan sido diseñados precisamente con este tipo de utilidad en mente. A partir de aquí, el anime también omite una escena bastante interesante. Meili menciona que el día anterior había visto a Subaru rodeado de una enorme cantidad de libros de los muertos. Esto llevó al grupo a teorizar sobre la posibilidad de que su pérdida de memoria estuviera relacionada con haber leído demasiados libros. Pero la conversación también da lugar a otra teoría: quizá exista algún patrón en la ubicación de los libros. Después de todo, el Subaru original había logrado leer el libro de una persona a la que conocía. Si bien se trata de un corte bastante extenso, personalmente creo que es una buena decisión para mantener el dinamismo del capítulo. Al fin y al cabo, poco después descubriríamos directamente cuál fue la verdadera razón detrás de la amnesia de Subaru, y el libro de los muertos de Rey apareció de la nada. Así que, en esta ocasión, punto para el anime. Mientras el grupo sube las escaleras, la novela ligera también nos ofrece algunos detalles adicionales sobre las hazañas de Rey Astria. Julio menciona que, entre sus gestos más famosos, se encuentra la batalla en la que cegó a 100 dragones, así como su impresionante récord de 6000 victorias consecutivas, sin sufrir una sola derrota, en el Coliseo de la Isla de los Gladiadores. También existen historias mucho más peculiares, como aquella que afirma que Rey ganó un concurso de bebida contra un ser conocido como el Dios Demonio. Sin embargo, entre todas las historias y leyendas sobre Rey, hay algo que resulta especialmente preocupante: no existe ningún registro de una derrota, y considerando que Subaru y sus compañeros necesitan encontrar la forma de vencerlo, eso no es precisamente una noticia muy alentadora. Subaru quiere conversar a solas con Julius, por lo que le pide a Ran que guíe al resto del grupo. En la novela ligera se menciona que Ran es una de las más competentes a la hora de tomar decisiones correctas, razón por la que Subaru la considera la persona más confiable para dejar al frente del grupo. El anime también omite un detalle que, personalmente, considero importante. Tras analizar lo ocurrido en el bucle anterior, Subaru sabe que Rey eventualmente se liberará y que, tarde o temprano, se convertirá en un enemigo al que tendrán que derrotar. Sin embargo, había algo que no terminaba de comprender. Rey parecía tener un interés particular en Julius,
Julius. Subaru sabía que Raid había derrotado a Julius con facilidad, por lo que no tenía sentido que el vencedor pareciera estar tan interesado u obsesionado con el perdedor. Eso llevó a Subaru a pensar que Rei había visto algo en Julius que él todavía era incapaz de comprender. Por esta razón, decide intentar motivarlo. En la novela ligera también mantiene muy bien las diferencias entre ambos Subarus, y describe esta combinación como algo que el Subaru original probablemente no habría podido tener debido a su gran consideración. El Subaru sin recuerdos es capaz de hacer cosas que el Subaru original le resultan prácticamente imposibles, aunque al mismo tiempo sigue apoyándose en los logros y experiencias de su otra versión. A partir de aquí, el diálogo entre ambos transmite en esencia el mismo mensaje que encontramos en la novela ligera. Luego pasamos a la pregunta de quién debería leer el libro de los muertos de Raid. Aquí el anime omite una explicación más detallada de Erigna sobre las posibles consecuencias de leer un libro de los muertos. En esencia, se plantea nuevamente la teoría de que leer demasiados libros podía provocar la pérdida de memoria. Después de todo, Julius solo había leído uno y no parecía haber sufrido ninguna consecuencia, por lo que, en teoría, los demás todavía pueden leer el libro de los muertos de Raid sin correr el mismo riesgo. Sin embargo, como mencioné anteriormente, considero acertada esta omisión, ya que apenas unos minutos después todas estas teorías terminarían derrumbándose. Y como curiosidad, Tapena Atsuki agrega: primero puedes ir a comer. Esta línea hace referencia a una situación similar de los primeros momentos de la historia, en el arco 2. Subaru despide de Emilia diciéndole: ten cuidado con los coches y con los hombres. Es una frase que encaja perfectamente con la imagen que Subaru tiene al comienzo de la serie. Llegamos a uno de los lugares más enigmáticos de toda la obra, Old Laguna, el corredor de los recuerdos, que curiosamente es precisamente lo que da título al arco 6. Además, aquí nos encontramos con Rui Arnett, la arzobispa del pecado de la gula, a quien vimos brevemente al final del arco 5. Este misterioso lugar ya había sido referenciado anteriormente, aunque de forma muy breve, en el capítulo 16 de la tercera temporada. Sinceramente, el anime nos regaló una auténtico espectáculo. La ambientación fue increíble y el diseño de Old Laguna resulta simplemente imponente. Personalmente, me recuerda a un cerebro conectado a una enorme cantidad de neuronas, una imagen que, curiosamente, encaja perfectamente con la naturaleza de este lugar. Y seguramente, en este punto, sugiero muchas preguntas. ¿Por qué Subaru llegó hasta aquí? ¿Qué es exactamente Old Laguna? ¿Por qué Rui es la única persona que parece vivir en este lugar? Bueno, iremos respondiendo cada una de estas dudas poco a poco. Rui fue la responsable de robar los recuerdos de Subaru, razón por la cual lo conoce prácticamente a la perfección. Tanto es así que incluso parece haber heredado algunos de sus hábitos. Como mencionamos en otros videos, en ciertos puntos de la historia Subaru comienza a autolesionarse mientras dormía, llegando a rascarse y lastimarse los brazos de manera inconsciente. Beatriz es una de las pocas personas que conoce este detalle, e incluso Tapena Atsuki hizo una curiosa referencia a ello en Twitter. Rui se está rascando el brazo compulsivamente, pero me pregunto qué tipo de influencia habrá recibido para que desarrollara ese hábito. En la novela ligera también hay un pequeño detalle adicional. Cuando se menciona la posibilidad de que Subaru tenga hermanos, él comienza a pensar en qué habría ocurrido con sus padres, y este es un tema especialmente interesante, porque Tapena Atsuki ha revelado en varias ocasiones que Naoko y Kenichi continúan viviendo una auténtica tragedia, buscando desesperadamente a su hijo. El propio autor ha comentado que evita escribir demasiado sobre ellos porque sería un contenido bastante triste. Si les interesa conocer más sobre este tema, tengo un video completo al respecto. Además, Rui aprovecha la conversación para revelar más información sobre los arzobispos y las brujas. A pesar de recibir nombres diferentes, las brujas del pecado y los arzobispos del pecado son en esencia personas compatibles con las autoridades de las brujas, consideradas algunas de las existencias más peligrosas y odiadas del mundo. La principal diferencia se encuentra en la época y en la forma en la que son identificados. La única excepción que Rui menciona es Atela, cuya personalidad y característica considera incluso peor a las del resto. También obtenemos información sobre Old Laguna. Subaru llega a referirse a él como una especie de dios, pero Rui lo describe más bien como un sistema creado para evitar que el mundo sea destruido. Esto encaja bastante bien con varias declaraciones de Tapena Atsuki. Old Laguna no es un ser consciente ni posee preferencias personales, es igualitario con todos: autoridades, protecciones divinas, santos de la espadas, brujas y cualquier otra existencia. No favorece a nadie. Se trata en esencia de una gigantesca reserva de mana, considerada como el corazón del mundo. A partir de aquí, el anime añade varias escenas originales.
Todo el momento en el que el grupo se separa del ataque de las Mabestias y la llegada de Leibaten Kaitos no aparecen de esta manera en la novela ligera. En la versión original nos enteramos directamente de lo sucedido cuando Subaru despierta. En cuanto al conflicto interno sobre la posibilidad de matar a Subaru sin recuerdos para permitir el regreso del original, considero que está muy bien adaptado. Se omiten algunos detalles, sí, pero la dirección, la banda sonora y especialmente la interpretación de los seiyus consiguen transmitir las emociones de una forma incluso más impactante que en la novela ligera. Y luego tenemos por supuesto la aparición de Ren. Para mí, esta es sin duda la sección mejor representada de todo el capítulo. Es uno de esos momentos capaces de emocionar a cualquier fan de la obra, independientemente de si Ren es o no su personaje favorito. A pesar de no contar con una insert song, considero que el tema musical elegido fue perfecto para representar todas las emociones plasmadas originalmente en la novela ligera. Además, hay detalles increíblemente bien cuidados, como el momento en el que su existencia se conecta con el factor de la codicia, el Corleonis. De fondo podemos ver literalmente las constelaciones y las estrellas que lo representan. Recordemos que desde la muerte de Regulus, este poder llegó a parar a Subaru. Sin embargo, el anime omitió esta sutil insinuación. Tapei Natsuki comenta en Twitter lo siguiente sobre este momento: el título de este episodio, Levántate, era una de las escenas que Tapei quería escribir a toda costa al desarrollar el arco 6. Probablemente estaba entre la primera y la segunda de las partes que más deseaba escribir. Es un momento que surgió durante la creación de la obra, a diferencia de ideas como Elígeme, que ya había pensado antes de comenzar a escribir Re:Zero. Y ahora sí, aquí es donde comienza a explicarse todo. Cuando Roy intenta robar los recuerdos de Subaru original, podemos notar que heredó un recuerdo especialmente poderoso que le provocaba una resistencia extremadamente fuerte a la idea de hacerle daño a Subaru Natsuki. Los sentimientos de nuestro Ren hacia él. Como explicamos en análisis anteriores, los recuerdos devorados por las tres gulas son compartidas entre ellos, por lo que Leibaten Kaitos compartió la existencia de Ren con sus hermanos. Pero devorar los recuerdos de una persona también implica heredar los sentimientos y emociones de una persona tienen hacia los demás. Es como alimentarse. No puedes escoger únicamente los nutrientes que te interesan y deshacerte de todo lo demás. Del mismo modo, al devorar los recuerdos de alguien, Rui también termina incorporando sus emociones y sentimientos. Por esta razón, intenta deshacerse de ellos vomitándolos. Cuando regresó de nuevo Subaru, Rui intenta volver a devorarlo mediante la autoridad de la gula. Sin embargo, para conseguirlo necesita reconocerlo como una persona diferente de aquella cuyos recuerdos ya había devorado anteriormente. Podemos imaginarlo como un panel de preguntas. Si ya respondiste correcto una pregunta, no puedes volver a abrir exactamente el mismo panel. Para hacerlo, tendría que tratarse de una pregunta diferente. Por eso Rui manipuló la situación y las propias palabras de Subaru para conseguir que este fuera reconocido como una existencia distinta. Y estuvo a punto de lograrlo. Pero entonces apareció Ren. Los sentimientos que Rui había omitado permanecieron en On Laguna, y sus planes terminaron siendo frustrados por la fuerza gracias a la aparición de ese ángel guardián. Rui no podía verla, escuchar su voz ni percibir sus pasos, y la razón es que ella, la persona que apareció en aquel lugar, había sido descartada y abandonada por considerarse una existencia innecesaria. Y así termina el capítulo, haciendo honor a su título, Levántate. Pero antes de finalizar, me gustaría mencionar algo muy interesante que Tapei Natsuki comentó con respecto a una de las mayores dudas de este episodio: ¿por qué Subaru se encontró con Gula? El propio autor respondió: por cierto, respecto a la pregunta de ¿por qué si Subaru leyó el libro de los muertos de Reite terminó conectado con ese lugar extraño donde está Ruite? Existe una respuesta clara para ello. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para explicarla, así que, si no me olvido, hablaré de ello en próximos episodios. Y en fin, este fue mi análisis del capítulo 13 de la cuarta temporada, un episodio excelente, con duración extendida, que adaptó su contenido de manera bastante fiel. Si bien puede haber diálogos omitidos, la dirección que el estudio le dio a las escenas logró transmitir toda la perfección, dando una nueva perspectiva del contenido de la novela ligera y, en mi opinión, superándola. Pero recordemos que esto es tan solo mi punto de vista. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué opinan del capítulo? ¿Qué detalles omitidos les hubiera gustado ver? Déjamelo saber todo en los comentarios. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse de nada del universo de Re:Zero. Y sin nada más que aportar,